Les cuento, también es muy importante analizar porque la población costarricense cada vez va envejeciendo día a día y este es un tema que analizamos porque se demuestra que además la población adulta mayor está haciéndole frente a el abandono de estas personas que llegan a una etapa de las vidas donde ya no pueden ser capaces de disfrutar de la movilidad o de algunas capacidades allí también que le facilitan la vida. ¿Y qué ocurre? ¿Dónde están los familiares? ¿Qué pasó con estas personas? De hecho, el CONAPAN dio un dato que llama mucho la atención y es que en la última década este tipo de acciones donde la población tiene que verse afectada de alguna manera por el descuido de sus familiares ha aumentado un 600%. Imagínese usted. Por eso es que también la Asamblea Legislativa recientemente aprobó una reforma para penalizar y para aumentar las penas en este aspecto con las personas que pues abandonan a los adultos mayores. Pero no queremos hablar desde la perspectiva de algo que está allá lejos, no, de cómo podemos conocer del tema, hacer las cosas correctamente, cuáles son los derechos que tiene esta población adulta mayor y también las obligaciones de los familiares. Para tratar el tema tenemos con nosotros hoy al abogado John Brenes, quien nos va a ayudar a analizar este tema con la sensibilidad y también con el cuidado que se requiere. Don John, bienvenido. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, este tema es sensible, principalmente porque yo veo que en algunas ocasiones, vamos a pensar de manera positiva, las personas por desconocimiento cometen este tipo de acciones. Voy a ponerlo positivo porque sé que en algunos casos también, si usted ama a una persona, tiene un ser querido en esta etapa de su vida, pues lo ideal es que usted esté con ellos. Pero recientemente el San Juan de Dios daba unos datos donde también habían personas que llevaban a una atención médica y de repente nadie los iba a recoger. Entonces uno dice, ¿por qué hacen esto? ¿Es realmente un desconocimiento o es algo que ya deberíamos todos saber, don John? Pues en realidad es un tema, como usted lo dice, me parece que usa el adjetivo más adecuado, sumamente sensible, porque evidentemente el abandono a una persona en una etapa de vulnerabilidad, porque el envejecimiento es un fenómeno irreversible, es un fenómeno biológico irreversible por el desgaste del cuerpo y de la mente, es decir, todos vamos a llegar ahí si es que no sucede algo antes. Entonces, aquí la ley ha tratado de hacer un esfuerzo en sancionar a aquellas personas que de manera intencional abandonan a sus familiares, a aquellas personas sobre las cuales tienen algún grado de responsabilidad. Y efectivamente, como usted lo indica, se ha disparado el fenómeno de abandono. Y es que el abandono lo podemos ver desde el abandono y el maltrato. Abandono, el descuido en medicamentos, en atención médica, el abandono en alimentación, porque hay que adecuar a la persona a la edad y a las condiciones de salud que tiene. Es decir, el entorno social, el entorno familiar tiene mucho que ver. Y así igualmente la ley pues ha determinado, el legislador ha determinado que hay que endurecer las penas para aquellos casos de abandono o maltrato al adulto mayor. Para entender esto también en términos legales, ¿qué es lo que la ley defiende, en este caso a la población adulta mayor, en un mal actuar de un familiar para llamarlo abandono o llamarlo pues un maltrato que a veces dice es nada más físico? No necesariamente, pero para entender bien el término, ¿qué es lo que la ley propone? Abandono es un descuido. Abandono es un tipo de violencia, ¿sí? Un tipo de violencia que puede ser, vamos a ver, está el abandono y está la violencia, pero son conceptos que están muy ligados porque estamos hablando de que puede haber desde el maltrato físico, el maltrato patrimonial, aquellas personas que les quitan sus bienes, el tema de la salud también, ¿verdad? Todo este tipo de abandono, que una persona necesita ir al hospital, pero no lo llevan. Una persona necesita un tratamiento médico especializado y no se lo dan. Todo esto lo sanciona la ley. Ahora, la ley lo va a sancionar como un delito, como bien explicó usted. En el Código Penal, el delito de abandono de adulto mayor. ¿Por qué? Porque efectivamente, o sea, un 600% en una década de aumento, tiene que, si bien la ley no va a ser preventiva, pero sí tiene que sancionar. Don John, es que todos vamos para allá, al final de cuentas, pero lamentablemente también hay un porcentaje de población que está aumentando porque no hay una generación que reemplace o que venga a sustituir a quienes estamos acá. Pero ¿qué hace una persona, por ejemplo, cuando hablamos de que tiene uno que otro familiar, pero no se apareció, no se sabe dónde está
y requiere este tipo de atención médica que de alguna manera pues ya está más vulnerable y no puede valerse por sí mismo. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, hay varias opciones. Siempre es importante acudir a la Caja del Seguro Social con el tema de trabajo social. Los trabajadores sociales son muy hábiles para detectar las situaciones de abandono. Ahí realmente hay una gran experticia en los trabajadores sociales. También está el CONAPAN, que le da un seguimiento a la política de envejecimiento que lleva el país, que como usted lo acaba de indicar, muy atinadamente, efectivamente, el país está envejeciendo. Y eso repercute en la parte económica, por ejemplo, en tema de pensiones y en tema de salud. Los hospitales se llenan, se ocupa especialidades médicas dirigidas a esa población. Entonces hay que buscar alternativas, si es el caso incluso en el organismo de investigación judicial, por el tema de que si se logra determinar, incluso ni siquiera hay que ir a poner una denuncia, se puede hacer de manera anónima y decir, mire, es que mi vecino, mi vecina es una adulta mayor y yo escucho donde la maltratan, donde la golpean o veo las condiciones en las que está. Y eso es más común de lo que usted se pueda imaginar. Le puedo contar una experiencia muy triste en la oficina de una señora que tenía una audiencia en violencia doméstica por el abandono de sus hijos y casualmente el día anterior a la audiencia se cayó y se quebró la cadera. Y le digo sinceramente, entre paréntesis, muy casualmente, porque evidentemente es una situación que obligó a la misma jueza de violencia doméstica a acudir al hospital a entrevistar a la señora y se determinó que había responsabilidades, pero desgraciadamente la señora no quería hacer nada en contra de los hijos. Claro que eso sí ya complica un poco más la situación. ¿Y cuáles son las sanciones? Para también entender, a veces uno dice, lamentablemente entendemos solo por el castigo que vamos a recibir, pero ¿cuáles son las sanciones que aplicarían para una persona que esté cometiendo este delito de abandono? Vamos a tener una pena máxima de hasta 10 años de prisión. O sea, la pena es importante. Vea usted que ni siquiera da para un beneficio de ejecución condicional. Es cárcel o cárcel, ¿verdad? Ahora, ese es el delito de abandono de persona adulta mayor. Pero es que, aunque no es poca cosa, una pena de 10 años, eso puede incrementarse si a raíz de eso se dan lesiones o la muerte de la persona. Porque eventualmente, si es un hijo que deja por abandono morir a su mamá, podría ir hasta 35 años a la cárcel, porque ya sería homicidio calificado. Y qué importante pues analizar el tema también, porque en ocasiones los parientes pues se desentienden del adulto mayor que tienen en este caso un grado de consanguinidad importante. ¿Dónde es que se identifica quién debería ser el responsable de esa persona? Es que no hay grados de responsabilidad. Si una señora tiene 4 hijos, los 4 hijos son responsables. O sea, vamos a ver, le voy a decir algo indignante. Pero son casos de la vida real. Son casos de la vida real, exactamente. Fíjese usted que en una ocasión una señora que tenía 4 hijos varones y solo uno la cuidaba, este hijo acude a sus hermanos y les dice, mire, es que ocupamos que nos ayuden con la mamá. Y realmente es chocante lo que le voy a contar. Lo que dijeron es que eso es labor de las hijas. Porque un hijo hombre no tiene por qué estar bañando a la mamá. Vea usted qué grave. Y uno de ellos era médico. O sea, vea qué triste usted el abandono. Hay una indiferencia de alguna manera dentro hasta los mismos familiares. Porque no hay niveles, ni grados, ni por decir que usted es el hijo mayor o el hijo menor. Pero siempre hay alguien como que se encarga de la tarea del cuidador, ¿verdad? En esos casos también creo que hay un equilibrio que la ley protege para que el cuidador no termine desgastado en un proceso como ese. Claro, ¿no? porque hay un síndrome del cuidador quemado que es gravísimo, ¿verdad? El cuidador llega un momento en que se asusta de que si mamá está respirando, si mamá está durmiendo bien, si mamá le pasó alguna cosa. Y bueno, evidentemente va a tener un desgaste no solo físico, sino también emocional. Alzar, cargar a la mamá o al papá, son cosas que cuestan mucho. Ahora, eso no hay, como le digo, no hay una persona específica que la ley establezca. Usted es el responsable, pero aquel que sea responsable puede, por ejemplo, acudir a un juzgado de pensiones alimentarias y pedir una pensión para la mamá o el papá y obligar a los otros. Que no deberían caer en eso, pero si la ley está, hay que acudir a ella para de alguna manera defender estos derechos. Don John, ya para cerrar la conversación que ha sido muy útil, pero que sabemos que el tiempo pues apremia y tenemos que
que terminar, pero en el momento en que alguien, tal vez por su responsabilidad, no puede hacerse cargo de ese adulto mayor, ¿está mal que lo envíe a un hogar o que tenga alguna manera de sustituir su aporte al familiar? ¿Cómo tendría que ser más equilibrado en ese aspecto? Mire, lo ideal es que el adulto mayor envejezca y fallezca en su hogar y con su familia. Ahora, evidentemente hay que ser realista, a veces no se puede, ¿verdad? Pero también aquí hay que ver que el CONAPAN y Trabajo Social de la Caja, etcétera, ejercen una labor contralora, tal vez con las uñas, con los recursos que tienen, para determinar que los hogares en que se institucionalice un adulto mayor, en esas circunstancias, cumplan con los requisitos mínimos sanitarios, de cuidado, etcétera, etcétera, y que no sean un simple negocio. Claro. Bueno, esperamos que también esta conversación haya sido útil para destacar que en este mes del adulto mayor nos aporta muchísimo a la vida de los que vamos también camino hacia eso, por la sabiduría, la experiencia y el compartir con un ser querido que lo ha dado también para nosotros y que no podemos olvidar el aporte que esto implica. Don John, ¿dónde lo pueden contactar? No, pues normalmente me localizan por el teléfono 2240-4183. Voy camino a ser adulto mayor, entonces estoy un poco peleado con las redes sociales, pero, no diga. Pero ahí igual puedo estar. Claro, no, pero ahí van a estar contactándolo por la vía telefónica, así que muchísimas gracias por Gracias venir y compartir con nosotros.